porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Sin embargo, muy pocos la buscan. Pero si te has decidido por ser más sabio, estás escuchando el podcast correcto. Aprendiz de Sabio es una colección de audios que grabé mientras les enseñaba estos principios a las personas que mejor enseñaría. Sí, mi familia. Queremos compartir contigo la sabiduría que encierran estas palabras. ¡Vamos! Buenos días, estamos por comenzar nuestro devocional en el episodio número 9 de Aprendiz de Sabio. Todavía no hemos superado el Proverbio 1, pero es que estamos estableciendo las bases sobre este aprendizaje. Quizá para algunos se les pueda hacer cansado el hecho de no leer proverbios de corrido simplemente y explicarlos de manera escueta, pero nuestra intención no es estudiar de manera escueta, sino más bien profundizar, incluso en las raíces de algunas palabras que nos pueden traer una enseñanza profunda acerca de las Escrituras. En esta ocasión nos toca estudiar Proverbios 1, versículo 7, que dice así, en la versión Reina Valera 1960, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que vamos a orar para poder comenzar. Señor Dios del cielo y la tierra, te adoramos, Señor, porque tú eres el creador de todas las cosas. Tú habitas en lo alto, Señor, y en lo profundo. Tú habitas, Señor, en la montaña y en el valle, Señor. Hoy nos acercamos a ti para poder escuchar tu palabra, para poder entender tus dichos y para poder aprender los principios del reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que bendigas nuestra mente, que bendigas nuestra alma, que bendigas nuestro corazón para que así podamos entender tus palabras con claridad, con solicitud, y que amemos, Señor, estas palabras y las abracemos y las atesoremos en lo más profundo de nuestro corazón. Bendito seas, Padre, te exalto, porque tú eres el que hace estas maravillas y nos gozamos en ellas. En el nombre de Jesús, amén. Dice aquí que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y como siempre nosotros analizamos un poquito las palabras en el lenguaje original para notar diferencias y que estas diferencias nos puedan hallar secretos ocultos. Por ejemplo, en la versión Reina Valera nosotros vamos a ver que empieza así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Fíjate en esta oración y cómo está ordenada. Fíjate que está ordenada de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando en el original dice temor de Yahweh, principio del conocimiento, sabiduría y corrección, necios desprecian. Parece que el maestro Yoda es el que nos está dando este consejo, pero realmente el orden de las palabras sí tiene un significado importante para la lectura de las Escrituras. Nosotros tenemos un significado importante aquí. Y este significado importante es que esta porción de Proverbios dice temor de. Así empieza, con temor de, que en esta ocasión es la palabra yirat. Yirat. Ahora, cuando nosotros vemos interpretaciones o lecturas de la Biblia a partir de rabinos o a partir de personas que usan el hebreo, vamos a notar que en lugar de usar la palabra Yahweh como una interpretación, y fíjense que lo digo así, una interpretación del Yud Hei Vav Hei, a Moisés Dios le dijo: yo me llamo así. Pero debido a que hay un mandamiento donde dice no usarás el nombre de Dios en vano, es que algunas personas dijeron: cuidado con usar el nombre de Dios, dejemos de usar el nombre de Dios. Y empezaron a sustituir el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, lo empezaron a sustituir por Adonai. Entonces, el Eterno, ¿no? O el Eterno también dicen. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos que darnos cuenta es que hay algo importante en el usar el nombre de Dios. El pueblo de Dios usa el nombre de Dios, no lo usa en vano, lo usa para cosas importantes y no lo usa solo para decir trivialidades o cosas que no tienen sentido. Y este es el concepto que quiero profundizar el día de hoy. ¿Qué es el temor de Jehová? ¿Por qué no nos dice que para tener conocimiento nosotros debemos de tener amor a las palabras de Dios? Sino que dice el temor de Jehová. El principio de la sabiduría
es el temor de Jehová? Primero necesitamos entender qué es el temor de Jehová. ¿Qué será temer a Yahweh? Saber cuál es su poder. Entender o tener una conciencia de sus alcances. También entender nuestro límite cuando estamos enfrente de él. O sea, es como si él estuviera más grande, más alto, estuvieras como a la mitad. O sea, reconocer que tú eres pequeño y Sí. que Dios es inmenso. Sí, ¿Sí? reconocer que tú eres pequeño. Ok. Cuando nosotros tenemos temor de algo, es como ustedes dicen, apreciar su verdadera dimensión. Si podemos dimensionar en la creación de Dios lo que es el poder, entendiendo el poder de Dios y partiendo de allí, es que nosotros vamos a entender el conocimiento o adquirir el conocimiento. La persona que no tiene temor de Yahweh, es difícil que aprecie su creación. Es decir, apreciar las maravillas de lo que Dios hizo o dañar al prójimo va a ser algo muy sencillo y muy fácil. ¿Qué es el conocimiento y la sabiduría que nos va a otorgar Proverbios? Proverbios nos va a dar principios, normas y conceptos diferentes a los que tienen las otras personas que no temen a Yahweh. El Eterno nos ha dado a conocer sus principios y sus conceptos para que nosotros podamos entender el conocimiento, para que nosotros podamos apreciarlo. Pero aquí nos está diciendo que para empezar, es como que recién nos está diciendo, para poder empezar en este camino de conocimiento, lo que tienes que hacer, paso número 1, temer a Dios. Yirat Yahweh, el temor de Jehová. Todo el concepto se dice Yirat Adonai. Así dicen las personas que manejan el hebreo y que tienen temor de pronunciar el nombre de Dios. Yirat Adonai, el temor del Señor. Y en el argot de las religiones, nosotros utilizamos mucho el temor de Dios. Ay, es que no tiene temor de Dios. Ay, es que esas personas no tienen temor de Dios. Por eso hacen lo que hacen. Pero a veces los cristianos, las católicos, los testigos de Jehová, los adventistas, todas las religiones cristianas, carecemos del temor de Dios. ¿Por qué? Porque nos atrevemos a dañar a nuestro prójimo. Cuando ese concepto no está bien arraigado, no podemos obedecer los dos principales de los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y ese amor incluye el temor. ¿Sí me explico? O sea, no es el amor donde yo tengo amor y como tengo amor soy un confianzudo que llega y desprecia y maltrata porque tiene confianza. No, nunca Dios nos invitó a eso. Dios nos invitó a amarle, pero amarle a través del temor. Entonces el concepto del temor es el reshit o el rosh de poder adquirir el conocimiento. ¿Cuál es ese rosh? Es la cabeza. Es esto, el principio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dicho en orden correcto, diríamos, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Pero acuérdate que la palabra sabiduría en la traducción al español de Proverbios se usan muchos conceptos. ¿Te acuerdas que vimos Musar, que vimos Dat, que vimos un montón de conceptos sobre la sabiduría? Este conocimiento, que es el principio, conocimiento, es el conocimiento Dat. ¿Te acuerdas qué es el conocimiento Dat? Siempre nos vamos a acordar de Dat a través del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Se acuerdan que en el jardín de Edén, en el Gan Eden, había un árbol que era el árbol del conocimiento del bien y del mal? Que Dios les dice, el día que comas de este árbol, morirás. Dat se refiere al conocimiento sensorial. ¿Qué es el conocimiento sensorial? Es como cuando nosotros tocamos aquí este papelito y sentimos lo rugoso que es. Y al sentir lo rugoso y escuchar ese sonido, nosotros decimos, esto tiene una sensación sensorial, sensación. El pelito del gato que tenemos aquí al lado tiene una sensación, es algo sensorial. Es algo suave, es como algo. Ajá, exactamente. Entonces, todo lo que nosotros los humanos conocemos en este plano físico, todo lo que nosotros vamos conociendo, este conocimiento que nos va llegando, es a través de nuestros 5 sentidos. El oído, el olfato, el gusto, la vista y el tacto
forman parte de lo que nosotros vamos a utilizar de nuestro cuerpo para adquirir este conocimiento sensorial. Adán y Eva habían sido instruidos en que el día que ellos quisieran tomar de ese árbol y lo tomaran y lo comieran, si iban a tener conocimiento sensorial, entonces iba a haber una separación entre Dios, entre Yahweh y Adán y Eva. Esa separación es muerte. No significa que Adán y Eva en ese momento se cayeron y murieron y se los comieron los gusanos, sino significa que hubo una separación. Sí, o sea, antes ¿Cuál fue? eterna. Antes tenían una conexión directa con Dios. O sea, Adán y Eva se manifestaban más en un plano espiritual que en un plano material. Nosotros nos manifestamos más en el plano material. O sea, aquí estamos, ¿te das cuenta? Sí. Estamos sentados en una silla. Es materia. Estamos dentro de nuestra casa. Es materia. Habitamos un cuerpo, toca tu cuerpo. Es materia. Sí. Y para que nosotros nos metamos en lo espiritual, ¿qué tenemos que hacer? O para que seamos sensibles a lo espiritual. Tener una relación directa con Dios. Pero ¿cómo hago qué es esa relación directa? No pecar. ¿No pecar? No. Ser puro. No. La relación directa con Dios la establezco cuando yo me concentro en mi espíritu. Por ejemplo, para mi caso, para mí, algunas personas lo harán de otra manera, pero yo, por ejemplo, yo levanto mis manos, cierro mis ojos y empiezo a meditar acerca de Dios o empiezo a entonar una canción, lo cual me va acercando más a Dios. ¿A qué? Al plano espiritual. Me va trasladando desde el plano material hacia el plano espiritual. ¿Por qué tenemos que recorrer ese camino? Bueno, pues porque Adán y Eva comieron del fruto. ¿Sí me explico? Entonces hay que recorrer ese camino, esa separación. Hay que volverla a unir. Ahora nosotros podemos llegar, qué bueno que dijiste eso de ser santos y ser puros, porque ser santos y ser puros te va a permitir llegar. Pero solo siendo santos y puros no es que ya te conectaste con Dios, porque la pureza y la santidad se viven aquí en la terrenalidad. Sí. ¿Sí me explicó? O sea, el hecho de que me preparaste un pancito esta mañana y me acercaste un café, ese es un signo de amor y servicio al otro. Sí. ¿Sí me explicó? Y eso te hace obedecer el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú te hiciste pan y a mí también me trajiste pan. Como tú te amaste y dijiste yo quiero comerme un pan, Sí. pero pensaste también le voy a acercar a mi papá un pan. Tú estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es el cumplimiento de esto. Pero eso es terrenalidad. No matarás, terrenalidad. No robarás. No robarás, terrenalidad. ¿Sí me explicó? No dirás tu nombre de Dios. Exactamente, la santidad se mantiene acá. Pero no solamente debo tener santidad, sino también debo tener la intención de acercarme a Dios, de buscarle, de hallarle. ¿Dónde le busco y dónde le encuentro? Pues no es que si abro la puerta a lo mejor Dios está detrás de la puerta, ¿verdad? Escondiéndose. No, significa que Él está escondido en un mundo espiritual. ¿Qué tengo que hacer yo para acercarme a Él y encontrarlo? Ir al mundo Espiritualizarme. ¿Cómo me espiritualizo? Orando, cantando alabanzas, cantando adoración, adorándole, haciendo cántico nuevo. Dice la Biblia también, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Sí. Entonces, esa conexión con Dios nosotros la vamos a lograr a través de la cercanía que nosotros podemos tener en nuestro espíritu hacia Él, que es espíritu. ¿Sí me explico? Da'at, ¿qué es? Da'at es el conocimiento que nosotros podemos tener aquí en nuestro mundo físico. ¿Sí? Nosotros vamos a adquirir conocimiento del mundo físico a través de las sensaciones. Por eso este conocimiento Da'at es el conocimiento sensorial. Lo que nosotros vamos a percibir a través de las sensaciones. ¿Sí? Entonces dice, para que yo pueda tener el conocimiento sensorial, necesito temer a Jehová. ¿Por qué necesito temer a Jehová? Porque el mundo de las sensaciones tiene dos vertientes. Y nos lo enseña el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del Da'at, Tov, y del Da'at, Ra. Del conocimiento sensorial bueno y del conocimiento sensorial maligno. ¿Sí? Entonces, como tiene esas dos vertientes, tenemos que agregar un ingrediente importante, el temor de Jehová. Voy a experimentar mi tacto
pero hay partes de mi cuerpo que no debería tocar. Porque si las toco en demasía, puedo caer en una adicción. ¿Sí me explico? Estamos hablando de las partes sexuales. Y tu mente ya no adquiere el conocimiento que debes adquirir. Tu mente ya está enfocada en ese tipo de sensaciones. Por eso es que hay que cuidar y tener temor en nuestro mundo sensorial, en lo que nosotros sentimos. ¿Sí me explico? ¿Y cómo lo sentimos? Por eso es que, ¿te has fijado que se ha vuelto tan famosos esos videos de ASMR? Porque esos videos apelan a nuestro sentido sensorial, a lo que nosotros sentimos a través del oído, o lo que sentimos a través del tacto, o lo que sentimos a través del gusto, o lo que sentimos a través de la vista. Por eso siempre Dios nos dice, en su palabra o por medio de su palabra, nos dice, cuida de tus ojos, cuida de tus oídos, cuida de lo que hablas, cuida, porque si tú no cuidas, eso es lo que está entrando a ti. ¿Sí me explicó? Incluso la ley de Dios, la Torá, nos dice, cuida lo que comes. ¿Sí te has dado cuenta que hay reglas de alimentación en la Torá? Entonces por eso nos dice, cuida lo que comes, cuida lo que oyes, cuida lo que miras, guarda. Cuida lo que tocas, ¿no? Exactamente. Entonces, guarda. Sí, cuida lo que tocas, porque por ejemplo, para la época de la Torá estaba prohibido tocar algo muerto. Porque si tú tocabas algo muerto te impurificabas. Entonces ya no estabas puro para los rituales, para las cosas rituales. O sea, tenías impureza ritual, que significa que ya no podías hacer las cosas que te acercaban a Dios. O sea, adorar a Dios también es un ritual. Sí, un ritual es cuando tú tienes un paso 1, paso 2, paso 3 para lograr un propósito espiritual o religioso. A eso se le llama ritual. Analí, la puerta está abierta, ¿puedes ayudarme? Entonces nosotros vamos a adquirir conocimiento, pero tenemos que anteponer, por eso dice la cabeza, Reshit, que viene de la palabra Rosh, y Rosh significa cabeza. Siempre cuando vayas a tener un conocimiento sensorial, antepone el temor de Jehová. Si te dicen, mira, haz esto, se siente bien rico. A ver, lo filtro por el temor de Jehová. ¿Sí me explicó? Esto, Yahweh, me dice que es bueno, o me dice que no lo haga, que me guarde de hacer ese tipo de cosas. Pero si tú desconoces las palabras de Yahweh, ¿cómo vas a adquirir el temor? ¿Cómo vas a saber? Pues a través de otras personas. Hay algo que los seres humanos tenemos dentro, que es que nosotros, dicen los sabios, que nosotros ya tenemos la Torá dentro nuestro. El punto es que no la tenemos activa y necesitamos activarla para que se vuelva una realidad en nuestra vida. Por eso es que hay personas que pertenecen a tribus donde la palabra de Dios nunca ha llegado, pero tienen algunos principios donde dicen, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo conocí de una tribu que en el norte de América, que antes de cazar, se encomendaban a sus dioses. Obviamente eso es equivocado, ¿verdad? Lo sabemos. Pero se encomendaban a sus dioses. Dentro de su entendimiento, ellos se encomendaban a sus dioses. Y una vez que mataban a un venado, supongamos, sí, se acercaban al venado y cantaban una canción donde decían, gracias hermano venado por haber muerto y por haberme ayudado a tener vida. Entonces lo llevaban ya a su aldea, lo cocinaban, lo preparaban y lo comían. No mataban por matar, ¿sí me explicó? sí. Muchos seres humanos en la actualidad matan por matar, por deporte. De hecho hay un deporte que se llama cacería. Persiguen a un animal, lo matan y bueno, ya, listo, me saco la foto y me voy. Mato un elefante, mato un león, por sacarme una foto y ya está. Matar por matar. Entonces, esto es lo que hacen estas tribus. Ahí es donde yo puedo ver de que sí hay Torah, que sí hay ley en las personas que aún no conocen la palabra de Dios. Sí. ¿Sí me explico? Pero a los que tenemos la virtud de conocer la palabra de Dios, el beneficio, entonces acerquémonos a los conceptos. Sí. Aprendamos los conceptos. Se cuenta que es aprender. ¿Qué es aprender?
agarrar. Ah, sí, es cierto. Tomar. Siempre se les olvida, ¿eh? Perdón. Siempre se les olvida. Aprender es agarrar. Entonces, tenemos que agarrar los conceptos y hacerlos nuestros. ¿Cuándo los hago nuestros? ¿Cuándo los aprendes? No, ya te regresaste, no estamos avanzando. ¿Cuándo los tomas? ¿O los No, adquieres? ya los agarraste y ahora, ¿qué? ¿Cómo sé que ya es mío? Pues que lo tomes. No, porque ya lo hago. Ah. Porque ya me levanto temprano, por ejemplo. Ese concepto ya es mío, ya lo agarré. Ah. Ya, ahora guardo Shabbat. Ok, ya lo agarré. ¿Sí me explico? Mientras yo no lo agarre, yo no lo voy a practicar. Mientras yo no lo practique, yo no lo voy a agarrar. ¿Sale? Sí. Así son los conceptos. Los conceptos se adquieren, se agarran cuando tú ya los practicas. Si no los practicas, no los has agarrado. Los conoces. Listo. Los conozco, pero no los hago. Pero no los practicas. Entonces no forman parte de ti todavía. Sí. Cuando forman parte de ti es que ya los tomaste. Entonces, dice aquí que para que nosotros tengamos el Da'at correcto, o sea, el Da'at top, el Da'at bueno, necesitamos anteponer el temor de Jehová para saber cuándo nos tenemos que detener en ese conocimiento. ¿Sí me explico? Lo conozco, sé que así es, pero me detengo. Esa es una habilidad. ¿Sí me explico? Si el hijo pródigo hubiese conocido estos conceptos y hubieran sido suyos, ¿qué hubiese sido de esa historia? Imagínate que el hijo pródigo sabe que hay que tener un momento en donde parar, en donde frenarse. ¿Dónde se hubiese frenado? Pues desde el principio, ¿no? Desde el principio, desde que estaba pidiéndole la herencia a su papá. Porque él podía haber dicho, sí, yo me conozco, y si le pido la herencia a mi papá, sé que me la voy a gastar. Me la voy a ir a gastar en fiestas. Porque me conozco, sé cómo soy. ¿Verdad? Sí. Pero no se detuvo. ¿Por qué no se detuvo? Porque no tenía temor de Jehová. Porque todavía no le temía. Todavía no le temía. ¿Cuándo empezó a temerle? Cuando volvió a casa. Cuando entró en razón Y dijo yo. y se detuvo. Dejó de desear las algarrobas, dejó de cuidar a los cerdos. Yo me imagino, porque esta parte no la dice la parábola, pero yo me imagino que fue con el que lo había contratado y le dijo, ¿sabe que ya no voy a poder cuidar a sus cerdos? Gracias, ya me voy a regresar a la casa de mi papá. Y se tuvo que ir. Entonces en ese momento se detuvo, supo detenerse. ¿Sí me explicó? Para poder guardar. ¿Guardar qué? Guardar el mandamiento. El mandamiento dice, no robarás. Entonces yo tengo deseo de esa cosa. Ay, cómo me gusta esa cosa que tiene la otra persona. Y ya la descuidó, ya la dejó ahí. Se le olvidó. La dejó tirada. Ya puede ser mía. Pero te detienes. Y dices, no, es alto. Porque la Biblia dice, no robarás. Y sé que se le olvidó a mi compañero, entonces voy a llevárselo. Mira, se te olvidó, aquí está. El temor de Jehová es la cabeza del conocimiento. Es el inicio del conocimiento. Entonces siempre primero hay que ir a la cabeza del conocimiento. Un nuevo conocimiento, ok, ¿cuál es la cabeza? ¿Qué parte de aquí es donde yo estoy manifestando mi temor de Dios? Porque acá nos da otro detalle importante. Dice, bueno, vamos a volver a leer. Temor de Yahweh es el principio del conocimiento, del Da'at. Y luego dice, sabiduría y corrección, necios desprecian. Sabiduría es la palabra Jochma. ¿Te acuerdas que es otra habilidad del pensamiento? Jochma. Está Jochma, está Binah, Da'at, ¿sí? Que son tipos de conocimiento o facultades de la mente. Dice que la sabiduría, Jochma y Musar, ¿qué son Musar? Los límites. Musar son las limitaciones. Entonces, Jochma, que era la sabiduría, que viene de la palabra Hakam, y Hakam es sabio, ¿te acuerdas? Entonces, habilidad, que es moverse rápido, o sea, Jochma es la habilidad. La habilidad y los límites, los necios desprecian. ¿Quiénes son los necios? Estos necios son personas hacedoras de maldad. Para los conceptos bíblicos, para los conceptos de la Torá, ¿qué es un hacedor de maldad? Un hacedor de maldad es aquel que no tiene ley, sin ley, no tiene ley. Entonces no tener ley es no tener Torá. Si tú no tienes Torá,
si tú no aprecias la Torá, si tú desprecias la Torá, y fíjate que es algo muy delicado porque muchas personas hemos caído, y me cuento entre ellas porque yo era así, en despreciar la Torá, en decir, no, la Torá ya no sirve, eso ya es viejo, eso ya está cancelado. Entonces desprecian la Torá, y aquí dice que el necio desprecia el jogma y desprecia el musar. Cuando a alguien lo limitas, le dices, ya no hagas eso, y lo sigue haciendo, ¿en qué se está convirtiendo? En necio, porque acuérdate que tus prácticas te van a generar hábitos, y tus hábitos te van a formar un estilo de vida. ¿Sí me explico? Te va a formar una mentalidad, tus hábitos. Entonces vas a pensar, los padres pueden decir ya no lo hagas, pero tú puedes seguirlo haciendo, y no pasa nada, ¿verdad? Es el mismo concepto que la serpiente le dijo a Eva, cómetelo, no va a pasar nada, cómete el fruto, no va a pasar nada. ¿Y pasó? Sí pasó, ¿verdad? Muerte. Vino muerte, por eso Dios les dijo, morir morirás. ¿Y qué pasó? Murieron. Entonces, aquí es muy importante saber que hay una diferencia de personas. La persona que quiere adquirir el conocimiento y la sabiduría, que tiene que empezar por el temor de Yahweh, y la persona que va a despreciar tanto la sabiduría como el conocimiento. O sea, va a despreciar, la corrección, va a despreciar tanto el jogma como musar. Los va a despreciar. Por eso es que nosotros no podemos enseñar estos principios a personas necias. ¿Por qué es lo que hace a un necio necio? Lo hace despreciar la sabiduría y las limitaciones. Eso es lo que lo hace necio. Esta palabra necio es la palabra evil. Evil significa perverso. ¿Qué es un perverso? ¿Qué es un perverso? Es el que tiene la peor versión de sí mismo. El perverso es aquel que tiene la peor versión de sí mismo. Nosotros tenemos diferentes versiones. Podemos estar en la mejor versión o en la peor versión de nosotros. ¿Es el perverso peor? El perverso es el que se manifiesta en su peor versión. El prefijo per no sé qué significa exactamente. Okay. Pero sí te puedo decir que el perverso es aquel que tiene la peor versión. ¿Cuál sería la peor versión del ser humano? ¿El pecador? ¿El asesino? ¿El qué? ¿Asesino? ¿El asesino? ¿El ladrón? ¿El ladrón? La peor versión del ser humano es la persona sin Torah. Ajá, el asesino, porque asesina sin remordimiento, porque roba sin remordimiento. Fíjate que en la mente de los ladrones existe esto, pues el rico tiene un montón, pues que nos dé un poquito, ¿no? Le vamos a robar. Pues al fin tiene un montón. Eso es lo que regularmente hay en las personas que roban, esa mentalidad. Y en la persona que mata, tengo el poder de dejar la vida o de quitar la vida. Se sienten poderosos a través de eso. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta lo siguiente. Para que nosotros podamos adquirir la sabiduría correcta, porque la sabiduría, Da'at, puede ser top o puede ser Ra. Puede ser buena o puede ser mala. ¿Sí me explico? Entonces hay que saber cuándo detenerse. En qué momento decir hasta aquí. Sí, aprecio la sabiduría, aprecio el jogma, pero tengo musar. También aprecio mi musar. Donde dice detente ahí, ahí detente. ¿Por qué? Porque lo que está después es peligroso. ¿Peligroso para qué? Para que te puedas convertir en alguien sin temor de Dios. Ya es una condición natural del ser humano no tener temor de Dios. No lo hago. ¿Y por qué no lo haces? Porque tengo temor de Dios. Pero no va a pasar nada. Tengo temor. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo hacer eso! Que tú haces. Ay, a mí no me pasa nada. Mira. Yo puedo vivir la vida re bien haciendo todavía esas maldades. Aguas. Cuidado. Precaución. Porque ahí el musar está actuando y diciéndote hasta aquí está. ¿Qué es el musar? El mandamiento. El mandamiento. Detente donde el mandamiento dice no robarás. No matarás. No dirás falso testimonio en contra de tu hermano. No desearás los bienes de tu prójimo. No lo hagas. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a un terreno peligroso. Pero eso es conocimiento también, sí.
Pero acuérdate que el conocimiento Da'at era un árbol que tenía dos tipos de frutos. Del conocimiento, Da'at, del bien, Tov, y del mal, Ra. ¿Ra es mal? Ra es mal, el mal. ¿Es Ra o Ra? Ra, doble A. Ra. Pues es R-A. Entonces, ¿cuál es nuestro consejo esta vez? El consejo esta vez es, si quieres adquirir sabiduría, si quieres ser alguien sabio, empieza por desarrollar en ti el temor de Jehová. Apreciar como valiosa la Torah. Apréciala valiosa. Es valiosa. Y sé que algunas cosas que dice la Torah, ahorita nosotros no las estamos obedeciendo. Y tenemos que ajustar nuestra vida para poder obedecerlas. ¿Cómo qué? Como los mandamientos, como guardar las fiestas. Como es lo que te decía, cuida lo que ves, cuida lo que oyes, cuida lo que comes, Y cuida lo que miras. ¿qué? Lo que miras. Y cuida lo que miras. Por eso cuida lo que ves, cuida lo que oyes, Perdón. cuida lo que comes, Cuida lo que... cuida cómo piensas, cuida tus pensamientos, cuídate. Muchas gracias a los que nos ven, a los que nos oyen. Les pedimos que nos regalen un like, que si es posible y te agrada, suscríbete a nuestro canal. Vamos a seguir publicando estas reflexiones de sabiduría. Y no te olvides de compartir. Compártelo con alguien a quien conozcas que pueda utilizar todo esto. Este conocimiento está diseñado para niños en un nivel básico para poder entender los principios que nos ofrece la palabra de Dios. En este caso, el libro de Proverbios. Que Dios les bendiga.